Bien. Entonces, las malas noticias, pecado, muerte, obras. Las buenas noticias partimos por el amor. Esta es la primera buena noticia. Que Dios ha amado a hombres y mujeres que en su pecado se han alejado de Él, que en su pecado le han dado la espalda, que en su pecado se han apartado del Señor, pero Él los ha amado. Y por causa de este amor, Él no los abandona y los va a perseguir hasta hacerlos volver a Él. Esto es lo que ocurre. Entonces Dios ha amado a sus hijos, ha amado a sus escogidos. ¿Y quiénes son sus hijos, sus escogidos? No son gente especial o que son más buenas que otros. Son los pecadores, son los que no tienen esperanza, son los que bajo ningún aspecto habrían podido salvarse a sí mismos. Entonces la buena noticia primera es el amor. Es decir, la persona que Dios ha amado a hombres y a mujeres que en sus pecados estaban perdidos, muertos, pero Dios los ama. ¿Bien? La segunda buena noticia es Cristo. Entonces aquí yo le digo a la persona y le muestro que Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre es nuestro Salvador, es la provisión de Dios para nuestra salvación. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que si Cristo es Dios y hombre verdaderamente, ambas cosas, esto implica entonces que Dios mismo vino personalmente para salvarnos. Él no mandó un ángel, Él no mandó un ser celestial muy poderoso, Él no envió un emisario. Dios vino personalmente. Es el ejemplo que yo les daba recién. Es la diferencia entre decir, voy a donar en una cuenta para los niños de Mozambique, o ir a Mozambique y vivir entre los niños, ¿sí? Y educarlos y enseñarles y vivir el estilo de vida con ellos. ¿Se entiende? ¿Dónde está Mozambique todo esto allí? Mozambique, ¿dónde está la misionera? Ya, perfecto, tuvo que salir. Muy bien. Pero ¿se entiende la diferencia o no? Entonces, claro, yo no estoy diciendo que no vale nada o no importa dar dinero, eso es bacán. Si uno puede aportar a la misión en Mozambique, hagámoslo, hay que hacerlo. Mi punto es que, evidentemente, que hay una diferencia allí, ¿cierto? Porque mi punto es, ¿qué pasa cuando alguien que puede ir a Mozambique e involucrarse con las necesidades de ese país, no lo hace? Yo no estoy hablando del caso de usted que no puede, y que por lo tanto usted que no puede ir, pero aporta financieramente. Bien, esa es una forma de involucrarse. Pero ¿qué pasa si usted puede y Dios lo llama y usted no va? Se queda simplemente en dar el dinero. ¿Se fijan? En cambio, ¿qué es lo que Cristo hizo? Cristo es Dios mismo que vino, se involucró, estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros. Dios, el creador de todas las cosas, se manifestó en carne para que nosotros pudiéramos conocerlo. Así que todo lo que Cristo hacía era Dios. Entonces, si usted quiere conocer el carácter de Dios, vea cómo Cristo se comportaba día a día con la gente que se encontraba. Ese es Dios. ¿Qué es lo que la gente decía? Oye, se come y se sienta con pecadores. Eso es lo que Dios hace. Oye, pero Él viene y confronta y se gana la mala de todos los fariseos y la gente moralmente correcta y buena. Generalmente eso es lo que Dios hace. Si quieres conocer a Dios, conoce a Cristo. Porque Cristo es Dios revelado a nosotros, ¿sí? Es Dios mismo que se reveló a nosotros. Entonces, y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. La cruz es la otra buena noticia. Nuevamente, aquí se da una paradoja, ¿cierto? La cruz no parece tanto una buena noticia, ¿no? La cruz parece más una mala noticia. O podemos decir, oye, qué triste, ahí fue donde Cristo murió. Sí, pero la cruz es donde nuestros pecados fueron pagados. En la cruz, los pecados tuyos y míos, los pecados de quienes hemos creído en Cristo, fueron colocados sobre Él.
este factor es súper importante. Yo le pongo ahí colocar, lanzados, pero también puede ser colocados. Nuestros pecados fueron lanzados sobre Cristo. Cristo, como verdadero hombre y verdadero Dios, nunca cometió un pecado en su vida. Ni un pensamiento, ni una palabra suya, ni una actitud. Él fue perfecto, santo, sin mancha, sin pecado. ¿Pero por qué muere en la cruz? La cruz era una forma cruel de morir, porque allí era donde se mataba a los delincuentes, se mataba a los rebeldes, se mataba a los traidores. Allí morían las peores personas de la sociedad, eran las que eran condenadas a morir en la cruz. Y Cristo muere como un criminal, como el peor criminal. ¿Por qué? Porque los pecados tuyos y míos fueron lanzados sobre Él. Todos nuestros pecados. Así que la cruz es buena noticia, porque significa que tu pecado, mi pecado, que nos condena, ese pecado ya fue condenado y Cristo pagó el precio por ellos en la cruz. Así que la buena noticia de la cruz implica que lo que hablábamos hoy día, fuera de mí ocurrió un acto que me salvó en el Gólgota, en el Calvario, hace 2000 años atrás. Ese fue el acto que me salvó. No fue el hecho de que yo levantara la mano en una campaña y si repitiera una oración. Tal vez sí, tal vez esa fue la manera en la cual esa salvación se aplicó, pero la salvación no fue ganada allí. Mi salvación fue ganada en el Calvario. Cuando yo hice la oración, fue cuando esa salvación pasó a aplicarse a mi vida. ¿Se entiende la diferencia? Pero mi salvación está fundamentada en el hecho histórico de que Cristo murió sobre la cruz. Y que al derramar su sangre en la cruz, Él estaba allí pagando el precio por mi pecado. Por lo tanto, voy a hacer algo desagradable, discúlpame por esto, pero piense en un pecado suyo que usted cometió. Hace tiempo o ahora, recién, esta semana, ayer, ahora, esta mañana, hace un segundo. Hace un segundo dijo, oye, el pastor Jonathan me cae mal. Ahí está, hay un pecado. ¿Bien? Entonces, hoy no hay una hora que termine el pastor Jonathan. Estoy choreando ahí. Ahí tiene otro pecado. Son ideas, porque estoy dando una idea. Entonces, piensa en un pecado suyo. Es desagradable, ¿cierto? A uno le da vergüenza. Uno quisiera no haberlo cometido, ¿cierto? Ese pecado ya fue condenado. Te quiero decir de manera muy concreta, ese pecado ya fue condenado. Cristo pagó el precio por él. Ese pecado fue condenado en el cuerpo de Cristo hace 2000 años. Por un solo hecho, porque tú has creído en Él. ¿Se fijan? Entonces es potente el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz me libera de aquello que me destruye y me consume. Mi pecado ya fue pagado, mi pecado ya fue castigado. Porque, nuevamente, piensa en ese pecado y tú sabes que ese pecado merece castigo, ¿cierto? ¿Sí o no? En el fondo tú sabes que merece castigo. De hecho, generalmente cuando cometemos algún pecado y nos damos cuenta de que hemos cometido un pecado, o tomamos conciencia, nosotros vemos alguna forma de tratar de castigarnos a nosotros mismos por eso. Es como la primera tendencia, ¿no? ¿Sí? Entonces uno dice, ¡ay, no puede ser! ¡Ay, qué pecado más feo cometí! Y uno se autoflagela mentalmente, uno se castiga. La buena noticia es que no necesitas castigarte. Dios ya castigó tu pecado, lo castigó en el cuerpo de Cristo. Entonces la cruz es buena noticia, porque implica que tu pecado fue lanzado sobre Cristo, así que fuera de ti, Dios ejecutó una salvación por ti. Pero fuera de ti, no en ti, fuera de ti. Así que esa es la buena noticia de la cruz. ¿Estamos bien? Entonces cuando tú explicas esta realidad a las personas, mala noticia, las buenas noticias, entonces tú tienes que ponerla frente a la invitación. Tienes que ponerla en una encrucijada. Algunas personas me preguntan así, pero pastor Jonathan, tú eres calvinista, ¿cómo tú vas a hacer una invitación a las personas a recibir a Cristo? ¿Eso no es acaso presuponer que las personas deciden? Se supone que los calvinistas no creen eso. ¿Sí?
Entonces, usted podrá estar o no de acuerdo con el tema del calvinismo, yo no quiero echar ahí, pero me estoy mostrando, revelando mis colores, además que no es secreto, yo soy presbiteriano, es obvio. Entonces, tampoco es como que esté diciendo algo, ¿cierto? Es como decir, tengo dos ojos. Entonces, oye, pero tú eres calvinista, ¿cómo los calvinistas evangelizan? Como todo el mundo evangeliza. Con la diferencia, tal vez, con una pequeña diferencia, de que yo trato de estar atento a ver la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la persona. Y no trato yo de imponer a la persona que ella tiene que dar los pasos hacia Dios. Sino yo trato de ver qué pasos Dios ya está dando antes que ella en su corazón y en su vida. ¿Esto te hace sentido? La primera pregunta que yo hago. Sí, me hace sentido. Pero, ¿cuánto sentido te hace? ¿Tú crees que esto realmente ocurrió por ti? Sabes que sí. ¿Y qué sientes frente a esto? Siento una culpa terrible. Nunca me había dado cuenta que mi pecado era tan terrible y no hallo cómo sacármelo de encima. Me duele, me hiere darme cuenta que he pecado contra Dios. Si el compadre me dice eso, y he conocido personas que me lo han dicho, yo digo, hey, es tiempo de guiarlo en una oración, hermano. El Espíritu Santo ya está haciendo una obra. Yo simplemente estoy allí en el lugar, en el momento correcto. La obra la hace el Espíritu Santo, no yo. Entonces, ¿qué es lo que esta persona necesita? Acercarse a Dios. Y yo soy puesto por Dios allí, como el apóstol Pedro en la predicación de Hechos 2. Ellos sintieron convicción de pecado. ¿Y qué haremos?, le preguntaron. Varones galileos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice, miren, crean en el Señor Jesucristo, crean en esta promesa, bautícense como testimonio de que han creído en el Señor. Ustedes serán salvos. Porque para ustedes y para sus hijos es esta promesa. ¿Se fijan? Entonces las personas claman, ¿qué haremos? ¿Cómo podré salvarme? Quiero salvarme, ¿cómo podré salvarme? O la persona te dice, me tocó una persona que en cierta ocasión, la persona lloraba ahí, amare, dolida, porque decía, me duele mi pecado, me hiere y yo no sé qué hacer con él. Nunca te había sentido esto. ¿Pero por qué te duele tu pecado?, yo le pregunté. ¿Es porque tuvo una mala consecuencia? No, son un montón de cosas que nadie sabe. Pero me duele porque siento que le fallé a Dios. Yo nunca había visto a Dios así de esa manera. Eso es convicción de pecado, por hermano, ¿sí o no? Entonces yo tengo el privilegio que Dios me está dando de ver un nuevo nacimiento ahí, ocurriendo delante mío. Pero el que lo está haciendo es Dios, no yo. Amén. Así que ¿cuál es todo mi deber? Estirar los brazos y recibir la guagua que viene, ¿no? Entonces ya, oremos. Eso en el fondo es lo que hacemos, ¿sí? Ok, oremos. ¿Tú sabes orar? No. A mí no me gusta mucho lo de repetir la oración. A veces uno podría hacerlo, no lo critico totalmente, pero no soy muy partidario. ¿Sabes qué? No importa, con tus palabras, pero dile a Dios, en este momento, con tus palabras, dile tú, qué es lo que sientes delante de Él, pero también confiesa y dile que cree que Él murió por ti. Porque tú entiendes que Él murió por ti, ¿cierto? Sí, pa. Entonces la invitación es súper importante, tú tienes que llevarlos a encrucijada. Tú tienes que poner a la persona en la encrucijada de por lo menos tomar una decisión. ¿Esto te hace sentido? No mucho en realidad. ¿Pero por qué? ¿Porque no entendiste algo? No, entendí todo. Solo que no me gusta lo que me estás diciendo. No creo que sea verdad. No es su tiempo. Yo no estoy diciendo es un réprobo, se va al infierno. Estoy diciendo no es su tiempo. Tal vez mañana, tal vez dentro de 2 semanas, tal vez el otro año, tal vez nunca, no lo sé. Pero yo una cosa sé, que cuando la persona realmente el Señor está haciendo el llamado irresistible en su vida, la persona entonces percibe la convicción de pecado, pero también ve a Cristo como su única solución. Y esa es la segunda pregunta que yo tengo, la segunda cosa que yo trato de sondear. La primera es su convicción de pecado, pero la segunda, si entiende que su única solución está en Cristo. Pues la persona me dice, me siento pecador, voy a tener que enmendarme, tengo que cambiar. No, compadre, no, tienes que creer. No, es que tengo que cambiar. Yo me doy cuenta que si yo cambio, entonces las cosas van a ir mejor. No, ahí vamos a volver a las malas noticias. La obra no funciona, compadre, la obra no funciona. Aquí está la solución, aquí, en la cruz. Entonces, si yo veo que la persona ve, primero su convicción de pecado, y en segundo lugar, ve que solo Cristo es su solución, no ve nada más, todo oscuro y solo una luz, Cristo, entonces yo digo, el Señor está haciendo una obra en esta vida.
Listo. ¿Qué más? ¿Se fijan? Eso personalmente. Cuando yo estoy desde el púlpito predicando, yo siempre hago la invitación a que las personas, es decir, esta es la hora en la cual tú tienes que, y yo te llamo a entregar tu vida a Cristo. Esta es la hora en la cual yo te llamo a que tú creas esto de todo corazón. Yo solo puedo hacer un llamado al oído, pero el llamado a tu corazón lo hace Dios. Si lo que yo te estoy diciendo está tocando tu corazón, entonces no soy yo, es el Espíritu Santo. Así que es hora de que atiendas a esa voz. Entonces terminamos con una oración. Pero trato de no hacer que la gente pase adelante, esas cosas, simplemente porque a mí no me gusta. Punto. Pero no le quiero imponer esto a ninguno de ustedes. Si alguno de ustedes prefiere hacer eso, invitar a la gente a pasar adelante y que alguien ore por ellos, ahí está bien. No. Honestamente no tengo mucho más argumento teológico al respecto, ¿sí? Así que no quiero entrar en eso, ¿sí? Le estoy simplemente contando a ustedes cómo yo lo hago. No estoy diciendo que esta es la única manera correcta. ¿Se fijan? ¿Sí? Espero que quede claro, ¿no? ¿Sí? Después no quiero que le anden diciendo al Gonzalo, oye Gonzalo, no lo hiciste con el pastor Jonathan. Obvio que no, si Gonzalo es Gonzalo. Cada uno tiene su estilo, ¿está bien? Pero estoy diciendo, yo prefiero que las personas se queden donde están, ¿sí? Y que allí donde están, oren. Y después tal vez le digo, si después quiere conversar conmigo o conversar con alguno de los líderes de la iglesia, estamos aquí disponibles para una conversación personal. Y a veces se acerca gente, a veces no, ¿sí? Pero siempre una invitación. ¿Por qué? Porque yo veo que los apóstoles hacían la invitación. Ustedes la ven en la Biblia. Los apóstoles hacían la invitación. Crean y arrepiéntanse, ¿sí o no? Jesús hacía la invitación, ¿no? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, honestamente, hermano, está bien ser calvinista, pero no está bien ser antibíblico. ¿Se entiende? Si yo veo que en la Biblia lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Ahora, yo entiendo que mi deber es llamar sabiendo que la obra verdadera la hace el Espíritu en el corazón de quienes Él quiere. Ok. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí estoy respondiendo a la famosa duda que algunos hacen. ¿Cómo un calvinista evangeliza? Entonces le estoy contando. Básicamente así. Y gracias a Dios fue así como lo hizo Spurgeon antes que yo, así como lo hace John Piper, fue así como lo hizo el Dr. Lloyd Jones antes que yo, fue así como lo hizo Jonathan Edwards. Entonces tengo algunos buenos tipos de mi lado. ¿Sí? Tengo unos matones conmigo. Así que no estoy solo en esto, pero así es como un poco yo trato de presentar la necesidad. George Whitefield, tremendo evangelista. ¿Ustedes no hablan de George Whitefield? Fue compañero de John Wesley y predicaban juntos, hicieron la gira juntos por Estados Unidos. ¿Saben qué es lo que se dice de George Whitefield? George Whitefield era calvinista, pero ¿saben lo que se dice de George Whitefield? Que sus predicaciones eran terribles, porque nadie terminaba sentado ni de pie. Todos terminaban arrodillados. Es heavy, ¿no? Entonces, se ve que una cosa no niega a la otra necesariamente, ¿ya? Pueden ir juntas. O sea, convicción de que es Dios quien salva, no yo. Pero también yo entiendo que es mi responsabilidad ante Dios hacer el llamado, sabiendo que lo van a atender a aquellos en quienes Dios esté realmente haciendo una obra. Pero yo hago el llamado, es mi deber. ¿Bien? Así que, esto con respecto a los 7 conceptos. ¿Qué les parece? ¿Está más o menos claro? Simple, ¿cierto? Tratamos de resumirlo simplemente en 7 conceptos clave. ¿Qué les parece entonces practicarlo uno con otra persona de su lado? ¿Bien? Ok, ¿todos tienen a alguien de su lado? ¿Sí? Matrimonios puede ser también, ¿eh? No hay problema. No tiene que ser alguien desconocido necesariamente. Matrimonio igualitario ahí, no. No, son bromas, son bromas. Bien, vamos entonces. Entonces, si usted está solo, búsquese a alguien. De a dos, por favor. Vamos, Seba, muévase. Busque a alguien que esté solo. Allá atrás. ¿Todos tienen una pareja? ¿Cada oveja con su pareja? Miren, aquí yo veo a 3 y hay una persona sola ahí. ¿Sí? Eso, gracias. Sí. ¿Puede ser o no? ¿Sí? ¿Tú? Que van a tener que practicar con una pareja, con alguien, a su lado. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Bien, ahí atrás, ¿decidieron con quién? Sí, ustedes dos y ellas dos. Ya, muy bien. Ya.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presten atención. Presten atención. Yo les voy a dar primero tiempo a uno. Solo uno. Uno le va a presentar estos 7 conceptos al otro, como si el otro fuera un no creyente. ¿Está bien? Entonces, uno de ustedes se va a hacer el no creyente. Capaz que no lo sea, ¿eh? Pero bueno, eso no es un tema, no me voy a meter en ello. Entonces, tal vez le salga natural, ¿no? Entonces, uno le va a presentar al otro estos 7 conceptos, se los va a contar, ¿sí? Obviamente, la idea es no trolear al otro también. El que de ustedes haga de no creyente no se ponga troll. Dejen que él también haga su exposición. Pero pueden meterle de repente preguntitas entre medio. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo que soy pecador? ¿Por qué yo soy bueno? Es la típica pregunta del no creyente, ¿cierto? ¿Cómo me dicen que soy pecador? Explícame eso. Entonces, de tal manera de poder un poco ayudar al otro, ¿sí? Entonces, practiquen. Imaginen que uno es el no creyente y otro el creyente. Les voy a dar 10 minutos. Después de estos 10 minutos, vamos a dar otros 10 minutos para que se intercambien. ¿Bien? Así que en estos 10 minutos, uno le presenta el evangelio al otro y el otro se hace el no creyente. Bien, decidan quién va a ser el no creyente y quién va a ser el que le va a presentar el evangelio. Decidan ahí entre ustedes. Bien, ¿decidieron? ¿Sí? Ok, entonces, a partir de ahora, 10 minutos para que uno le presente el evangelio al otro. Después vamos a dar los otros 10 minutos para hacerlo viceversa, ¿bien? Entonces, los primeros 10 minutos partieron ahora.